Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Pláticas de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad, con los diferentes pueblos que integran el país y cómo este quehacer se ha visto paulatinamente afectado por la continua reducción presupuestal. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato de Profesores de Investigación del INA. Atrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, quien es el secretario de organización del Comité Ejecutivo del Sindicato de Académicos del INA. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Manuel Gándara. Él es doctor en Diseño y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y arqueólogo de formación original. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1972, especialista en teoría arqueológica y actualmente sobre divulgación para la conservación preventiva. Desarrolló más de 3 docenas de programas interactivos para museos. Dirigió la Escuela Nacional de Antropología, la ENA, y el Centro de Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Desarrolló una estrategia de comunicación para la educación patrimonial titulada Divulgación Significativa, que ha sido aplicada al diseño de museos y exposiciones. Es becario del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor del posgrado en Estudios y Prácticas Museales de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía del INA, la INCRIM. Manuel nos hablará sobre la relevancia de la investigación y su impacto en la socialización del conocimiento sobre el patrimonio arqueológico. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, María. Muchas gracias al Comité Ejecutivo por la invitación. Vamos a ver qué tal sale esto, ando medio desveladón. Si notan alguna diferencia con el estilo normal, por ahí viene la cuestión. Pues quisiera yo hablar del proyecto que estamos realizando. Quiero dar algunos antecedentes de por qué es lo que lo motiva. En el medio hablaré un poquito de cómo es que concibo el patrimonio, o concibimos en el posgrado, algunos de nosotros el patrimonio, en particular el arqueológico, y luego viendo cómo nos va de tiempo, les mostraría un poquito de lo que estamos haciendo en el momento actual en este proyecto. Voy a compartir la pantalla para apoyarme. Creo que por ahí está ya. Entonces, el nombre es un poco largo, pero van a ver que tiene sentido a la hora de que entremos en los detalles. Hace tiempo, y de hecho parte del material que voy a presentar hoy lo van a reconocer los compañeros del sindicato que hayan estado en el Congreso de Tlaxcala, porque ya he venido trabajando algunas de estas cosas, estos van a reconocer algunas de las láminas. Parte de las cosas que he hecho tienen que ver con que al ritmo que van las cosas, vamos a perder el patrimonio arqueológico si no cambiamos nuestra estrategia de comunicación. Para esto desarrollé un argumento que le llamo de la numerología, ¿no? Porque se trata de 4 números. Normalmente les digo que vean si hay alguna cosa que encuentran interesante sobre estos números, que les sumen su edad y luego les resten en el otro número que estaban pensando y con esto ya queda. Pero más bien lo que son estos números son 1.200.000 es el estimado de sitios arqueológicos que yo creo que hay en el país. No es la cifra oficial, que la cifra oficial anda por ahí de cerca de los 60.000 ya, que la oficina de registro ha estado cada vez con mayor ritmo dándoles actas de nacimiento a los sitios que están oficialmente incluidos en el registro respectivo. Pero este número es un número que tiene detrás un trabajo de campo, pero cuando vemos los monografías, los trabajos regionales que han hecho los arqueólogos en muchos lugares del país, vemos que por cada sitio de cierto tamaño hay cuando menos 4 que lo abastecían de alimentación y otras cosas, de forma tal que mi propio cálculo, que no tengo ahorita tiempo para darles los detalles, es de que hay cuando menos 1.200.000 sitios arqueológicos, que incluyen no solo los prehispánicos, sino los virreinales, los industriales, los sitios de abastecimiento de materia prima, los que están en litorales, los que están bajo el agua. Y para entrarle a este
enorme número de sitios, pues somos 1 millón, somos 1,200 arqueólogos en total trabajando en México. En el INAH somos alrededor de 400, pero si le suman los de las universidades, instituciones, fundaciones que vienen acá, proyectos extranjeros, con suerte somos 1,200. Entonces, como verán, pues es una batalla que estaría más o menos perdida. Pero el tercer número, que es un número bastante mañoso, porque si no, no me quedan 12, es el número de visitantes a museos y sitios arqueológicos en este país. De museos y sitios arqueológicos, obviamente, responsabilidad del Instituto de Antropología. El número es seguramente más cercano, antes de la pandemia, cuando menos, a 25 millones de personas que vienen a nuestros lugares arqueológicos y nuestros sitios, nuestros museos. Pero pues como quizás el señor Smith, que vino a Cobá y también va a Tulum, lo tacho como el mismo y digo que son 12 millones para que me queden los números. ¿Y por qué es importante este número? Porque si estuviéramos comunicándonos de manera eficaz con el público y tratáramos de promover una cultura de conservación del patrimonio, si lográramos convencer ya no al 10% de esos 12 millones, ni al 1%, sino al 0.01% de esa cantidad, tendríamos el último número, que son 12,000 nuevos aliados en la construcción del patrimonio. Ya no seríamos los sospechosos de siempre que salimos ahí con pancartas y se amarran ahí alguna puerta, ¿no?, para defender el patrimonio, porque habría gente que cuando menos diría, oigan, pues está mal, el Instituto de Antropología requiere recursos para salvar esto, y cuando menos mandarán un tuit o mandarán un posteo a una página de Facebook, ¿no? No espero que con esto se conviertan en activistas de un día para otro, pero cuando menos entenderán por qué es importante preservar el patrimonio. Entonces, es la preocupación que está en el fondo de lo que hicimos nosotros en mi escuela. Y es una preocupación porque para mucha gente, en particular para los políticos, pareciera ser que para lo único que sirve el patrimonio es para generar recursos vía turismo. Y a veces esta generación de recursos nos cuesta muy caro porque se afectan los sitios. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve durante el equinoccio de primavera Chichén Itzá, que se convierte en un problema de conservación, de control de los públicos. Pero hay muchos políticos que dicen, pues para lo único que sirve el patrimonio y en consecuencia el INAH y los arqueólogos del INAH es para tener sitios arqueológicos que atraigan turistas. Y ahí viene el Tren Maya, ¿no? Entonces, parte de lo que voy a comentar ahora es tratar de mostrar una visión distinta de qué es el patrimonio y cómo lo podemos preservar. Para esto propuse hace ya un tiempo el modelo que llamo de conservación integral del patrimonio arqueológico, que inicia con la investigación, que es el punto de partida, y por eso es tan importante la investigación que hagamos, que es lo que nutre todos los elementos adicionales del modelo. Hace rato empezamos a entender, y ahora creo que lo entendemos bastante bien, que cuando intervenimos en un sitio arqueológico, no nada más ya lo intervenimos y ya, sino que hay que restaurar y conservar. Entonces, otro componente importante, que es el de la conservación material y restauro, y ahí estamos peor que con los arqueólogos, porque hay cuando muchos 180 restauradores en el país, y trabajan en museos y trabajan en un montón de lugares. Pocos proyectos tienen un restaurador de planta en el proyecto en el momento de la excavación, por ejemplo, que es un error. Creo que vamos a tener que corregir eso, pero de nuevo pues no hay presupuesto. Vamos a proteger el patrimonio arqueológico también por la vía legal, y en esto nuestro sindicato ha sido muy importante en defender, nuestros sindicatos ambos, el patrimonio a partir de la defensa de la ley. Pero tenemos un área que según yo es la más débil, que es la socialización de los valores patrimoniales, que es este uso social del patrimonio, y que combinado con una deficiente planeación estratégica y administración son los dos lugares en donde creo que el instituto tiene que hacer cosas muy rápido. Muchos colegas durante mucho tiempo se opusieron a la planeación estratégica, también llamada gestión o manejo de recursos culturales, porque les parecía que era vender el patrimonio, y nos llamaron inclusive cosas muy feas, pero no creo que estén en contra de planificar lo que vamos a hacer. Entonces yo prefiero llamarle planificación estratégica de administración que manejo de recursos culturales, para que no me confundan. Pero lo que me interesa a mí destacar ahora es esta área de socialización del valor patrimonial, que es la que permite que los valores del patrimonio lleguen a la ciudadanía. Y tiene dos modalidades. Uno, que es el uso sobre el conocimiento que hemos producido gracias a la investigación, conocimiento que puede ser práctico, como por ejemplo el uso de tierras levantadas, terrenos levantados en lugares anegados, técnicas agrícolas prehispánicas que se pueden emplear hoy día, o teórico, lo que hemos aprendido sobre la diversidad cultural y la diversidad a lo largo del tiempo. Pero también está el uso del propio bien patrimonial, el uso social, obviamente, ¿no? Y que se logra o se hace llegar a la gente a través de la educación patrimonial informal. Y en mi caso, a través de la divulgación hacia el gran público. No tengo aquí mucho tiempo para para señalar la diferencia entre difundir y divulgar, pero difundir es lo que hacemos muy bien
el instituto, que es a otros especialistas, publicamos mucho, hacemos cosas muy buenas, pero cuando hablamos con el público es donde las cosas fallan, y eso es divulgar. Entonces, parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con la divulgación del patrimonio. Para esto presentamos un proyecto en 2013, ya desde la ENCRIM, tiene un nombre larguísimo, llamamos el proyecto CAMP, para abreviarlo, y que tenía como pregunta central si nos estamos comunicando efectivamente con los públicos en los sitios arqueológicos. Y nuestra conjetura inicial es que aunque hemos avanzado enormidades, sobre todo gracias a la Dirección de Operación de Sitios, la comunicación podría mejorar mucho todavía. Y para que vean cómo sí hemos avanzado, recordarán algunos que hayan estado en una conferencia mía, esta foto, esta era la cédula de bienvenida, ingreso y la única cédula que hubo durante mucho tiempo en la quemada. Y es el estilo de comunicación que había antes de la Dirección de Operación de Sitios. Entonces, antes de otra cosa, se le dice a la gente las restricciones, ¿no? O sea, ni bienvenido en las restricciones. Y lo más interesante es la última, dice, prohibido introducirse y permanecer dentro de la zona arqueológica. Esa era la manera en que comunicábamos antes de la 2. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. De hecho, el que los sitios arqueológicos, todos los sitios arqueológicos abiertos al público, tengan cédulas, estos carteles que ponemos para explicar de qué se tratan las cosas, es un avance que, por ejemplo, lugares como Machu Picchu, que son los sitios más arqueológicos más importantes del mundo, no tienen. Entonces, este proyecto CAMP del ENCRIM, lo que hicimos fue estudiar 5 sitios de patrimonio mundial, trabajando en el campo, aplicando una serie de instrumentos que íbamos desarrollando sobre la marcha. Y entonces estuvimos en Paquimé, en Uxmal, en el Tajín, en Palenque y por último en Xochicalco. Y lo que encontramos ahí en estos estudios, que incluían observaciones directas del público, un diagnóstico del cedulario actual y de otros materiales de interpretación, el resultado fue pues, que en general no podemos echar abajo la conjetura inicial, es decir, los visitantes tienen una comprensión bastante poco profunda de los sitios y por extensión también creemos que en las exposiciones, al menos aquellos que tienen un museo de sitio, pasa lo mismo, la gente lo visita 3, 5 minutos, realmente no le sacan mucho provecho, y eso me tocó a mí vivirlo en carne propia, porque estando haciendo el estudio del Tajín, me tocó ver a una persona que salió de ahí y dijo lo siguiente: Tajín es el sitio maya más bonito que he visto en mi vida, que estaría muy bien, salvo que el sitio maya más cercano está como 200 kilómetros. Entonces, aunque hemos mejorado muchísimo, pues todavía falta. Y quizá falta porque no hemos entendido algo que un grupo de teóricos, investigadores de otros países, creo que tienen bastante claro, y es que contemplar no es suficiente. No vamos a entender los valores patrimoniales simplemente parándonos en el Tajín. O sea, nos dará un impacto estético quizá, y todos los sitios nuestros son además excelentes, están muy bien cuidados y demás. La gente dice, qué bonito sitio, pero pues no entienden de qué se trata. Y esto es algo que está conocido en los parques nacionales de Estados Unidos, tan es así que tiene un nombre, se llama interpretación patrimonial, lo que tenemos que hacer cuando la propia contemplación no es suficiente. Y uno de los fundadores es el señor Tilden, que decía, y esto es muy importante, solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Entonces nuestra tarea debería ser que se entienda, para que entonces se aprecie, entonces se preserve. Y para eso requerimos interpretar, no en un sentido hermenéutico, como hacen los historiadores u otros científicos sociales, sino más bien como cuando uno va a otro país y no sabe la lengua, entonces contrata a alguien que le traduzca. Entonces, tenemos un intérprete que nos traduce del inglés al español, el francés al fuera, ¿no? En este caso, ¿qué lenguajes son los que están involucrados? Pues el lenguaje del especialista, que a veces se le olvida que está tratando con el público general y le habla como si fuera un par, ¿no? Entonces difunde en vez de divulgar. Y además hace algo que Tilden decía, no se trata de eso, no se trata de llenar a la gente de información, se trata de provocarlos a una reflexión propia que produzca una conexión intelectual y emocional propia en la gente con el patrimonio. Entonces esto, que se llama interpretación, es la base de lo que nosotros hacemos, que llamamos divulgación significativa o interpretación temática a la mexicana, que es una estrategia de comunicación para la educación patrimonial centrada en las personas, no en los arqueólogos, no en los curadores, no en los sitios, centrados en la gente, ¿no? Basada en la interpretación temática, que voy a definir rápidamente, que lo que busca es promover un disfrute y una comprensión más profunda de lo que estamos logrando, ¿no? Lo que busca, y ustedes pueden preguntar, ¿y para qué? Para generar una cultura de conservación, a través de la socialización de los valores patrimoniales. Nos interesa generar una cultura en donde la ciudadanía acepte y además con gusto su corresponsabilidad
en el cuidado de este patrimonio. ¿Y para qué queremos eso a su vez? Pues para colaborar hasta donde se puede con la formación de una ciudadanía crítica, capaz de trabajar colectivamente y hacia una sociedad mejor que la que tenemos hoy, más igualitaria, más inclusiva y más sustentable. Sería el fondo, sería el desideratum, ¿no?, a donde queremos llegar. Tiene varios pilares teóricos que no tengo tiempo de explicar aquí con cuidado, pero uno ya lo mencioné, la interpretación temática, la museología centrada en los públicos. Dos que son muy importantes son la antropología y la historia, sobre todo de corte marxista. Ahorita van a ver por qué. Pero también se apoya de cosas como la teoría dramática, las teorías pedagógicas constructivistas y las teorías de la comunicación. No tengo tiempo para entrar en ellas, nada más las quería mostrar para que vean que no es una ocurrencia de un domingo, ¿no?, sino tiene un fundamento fuerte. Y solo voy a hablarles un poquito de la interpretación temática, porque esta corriente, de la cual ven ahí a 4 de los personajes importantes, nos ha dado hoy día un modelo que se llama el modelo TORA. Ahorita voy a explicar en qué consiste el acrónimo, pero que se nutrió de manera muy, muy importante de la ciencia cognitiva y de las teorías psicosociales de la comunicación. O sea, tiene un fundamento teórico de investigación muy, muy importante. ¿Y qué propone en general? Que más que informar hay que provocar a crear ligas emocionales e intelectuales propias por parte del público, que hay que limitar el número de cosas que uno dice, que es exactamente lo opuesto a lo que hacemos normalmente los arqueólogos. Queremos ser enciclopédicos y aventarle todos los datos al público, que obviamente no se queda con ellos nunca. Recordar que el público vino por gusto, no son escolares, no es cosa de darles clase. Vienen a divertirse y tal vez aprender un poquito. Si no los entretenemos, su cerebro se desconecta. Y que va a ser vía el afecto que van a poder hacer estas conexiones profundas entre el patrimonio y su propia manera de verlo, su propio corazón. Entonces, el modelo TORA de este señor Sam Ham se llama así porque tiene una tesis, yo le llamo tesis, se le llama tema, es una idea central que puede ser capturada en una oración sujeto, verbo y complemento, a diferencia de un tópico que es nada más un sustantivo. Y esta es la idea central que organiza todo el programa de divulgación. Luego hay otras ideas, obviamente, subordinadas que permiten desarrollar esta idea central, pero tiene que haber una que es la que nos focaliza la atención, la del público. Esa es la T. La O es que tiene que estar organizada, tiene que ser fácil de seguir. La R es porque tiene que ser relevante, tiene que ser a la vez significativa y personal para el público. Y por último, tiene que ser amena. Y si no están los 4 componentes, no hay interpretación temática. Sobre todo si no hay una tesis o idea principal, no hay interpretación temática. Esto tiene que ver con el título de la conferencia, que tiene a su vez que ver con un libro que me impactó mucho en 2012, que se llama La arqueología en la sociedad, y lo que dice es que estamos en una encrucijada porque cada vez más la gente entiende menos la arqueología y menos al patrimonio. De hecho, ya nos pasó en México que uno de los mejores programas que había en el país, que es el programa de arqueología de la Universidad de las Américas, ya cerró. ¿Por qué? Porque la gente cada vez ve menos útil a la arqueología, menos relevante. Y esto tiene que ver con el tipo de temáticas que de repente abordamos los arqueólogos, que ya son tan especializadas, ¿no? El desgrasante de concha en cerámicas, del formativo medio, eso, ¿qué tiene que ver con el mundo actual? ¿Qué tiene que ver con la sociedad? Y entonces el costo, el efecto es muy claro, que cuando pedimos que la sociedad nos apoye, pues dicen, ¿y cómo para qué? ¿No? De que decir, pues haga sitios arqueológicos, eso sí, porque va a entrar dinero, ¿no? Yo creo que esto reduce nuestra manera de entender las cosas y nos pone siempre contra la pared cuando queremos divulgar, porque hay tanta información que cómo le hacemos para destacar aquello que es lo que más vale la pena. Por ejemplo, el caso de Chicalco, que fue uno de los sitios que estudiamos, hay montones de materiales, es decir, cuando menos 1000 ítems, pongan ustedes que algunos sean repetidos, 500, de los cuales, si queremos extraer información de esa, ¿cuál ponemos? Y una manera de salir de ese atolladero es, pues, las cosas sean relevantes al presente. Y por desgracia no siempre lo hacemos. Esta es la cédula introductoria a Xochicalco, ya maltratada por el tiempo, y es una buena cédula, es una cédula impecable en términos científicos, pero salvo al final que dice algo que puede ser interesante, que tiene que ver con que aparentemente Xochicalco lo destruyeron sus habitantes, el resto tiene que ver con el epiclásico y con una serie de cuestiones que la gente dice, híjole, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de relevancia. Aunque es excelente cédula, para las cédulas de esa época es 98, si no recuerdo mal, es muy, muy buena, pero es demasiado larga y pierde el foco que podría mantener la atención del público.
Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Yo creo que el patrimonio tenemos que primero hacer notar a la gente, hacerles ver que el patrimonio cultural nos permite ver más allá de dos velos que todas las personas de todo el mundo tenemos, el velo de nuestra propia cultura y el velo de nuestra propia época, porque salvo que uno sea antropólogo, porque eso lo aprende muy rápido en la escuela, ¿no? Te das cuenta que tu cultura te da una visión muy concreta, porque no es la única, y al estudiar antropología te das cuenta que hay muchas. Y luego, si eres historiador, es muy claro para ti que las cosas han sido de otra manera en el pasado. Entonces, esto es lo que hay que jugar. Nos dicen, el patrimonio es importante porque es el sustrato de la identidad. Sí, pero yo creo que también es importante porque muestra nuestra humanidad común. De ratos nos vamos solo con la finta de la identidad y no con esta humanidad común. Cuando tenemos una enorme diversidad cultural de aspecto, de prácticas, hemos creado objetos y cosas, soluciones distintas que son tan importantes como la función identitaria del patrimonio. Es nuestra herencia compartida y son las soluciones que hemos generado los humanos para resolver necesidades que son muy comunes, son muy similares en cualquier cultura. Y, por lo tanto, es un acervo de soluciones humanas, algunas pues, de orden tan trascendental como la aparición de la escritura, la invención de la escritura, ¿no? Pero otras bastante más mundanas, inclusive como unas sandalias japonesas que ahora todo el mundo utiliza, ¿no? Que se inventaron ahí en Japón. Y nos va a permitir hacer estas cosas el patrimonio porque nos va a permitir celebrar nuestra diversidad, combatir el racismo, por ejemplo, pero también desnaturalizar las prácticas sociales. Nada en lo social es natural. Cada cultura ha creado sus propias soluciones según su contexto. No estoy diciendo que ya no nos vamos a romper algo si nos caemos, si somos sujetos de la gravedad, o que si nos llega un virus, como ahora tenemos, nos vamos a infectar. O sea, todo eso que los seres vivos tenemos, lo tenemos también. Pero todo está de alguna manera mediado socialmente, mediado por la cultura. Y por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora que el ex arzobispo primado de México decía, me voy triste porque no logré echar abajo el matrimonio contra natura, pues habría que recordarle que no hay tal cosa como matrimonio de natura, no hay matrimonio natural, hay muchas maneras de casarse, ¿no? Por ejemplo, un musulmán, tres esposas todavía se considera buena onda, ¿no? 4, ya 5 ya es abuso, ya se encontra el Corán, pero hay muchas maneras, y pongo ahí la foto de los primeros hombres en casarse, que ocurrió en Holanda, ya hace un buen número de años, ¿no? Hay muchas maneras de solucionar las cosas. Y la antropología, y gracias al estudio antropológico del patrimonio, el patrimonio es un recordatorio todo el tiempo de que esto es así. Y la historia nos hace lo mismo en términos de nuestro tiempo, nos dice todo lo social es histórico. Lo que estamos haciendo ahorita no es más que la versión de este momento que tuvo un origen y puede transformarse. Y este principio que yo derivo del marxismo, le llamo el principio de la esperanza, va a ser el que nos va a permitir inclusive interpretar cosas que pueden ser horribles, pero nos dan una lección y entonces nos dicen, podemos mejorar acá. Por ejemplo, sí, los aborígenes australianos tuvieron 70,000 años sin clases sociales. Mucha gente no sabe esto. Dice, no, las clases sociales son naturales. Como son naturales, son eternas, han estado ahí. No, hay que historizar. No estaban ahí las clases sociales. En el caso de Australia, llegaron con los ingleses. Esta gente 70,000 años no tuvo clases sociales. Y además muestra la variabilidad cultural, porque son gente que tenía una tecnología muy simple y, sin embargo, pues, controlaron un continente. El patrimonio también es memoria. Son huellas, aunque gente quisiera ocultarlas, ahí están. Siempre deja algo este patrimonio. Y en el caso de la arqueología, por ejemplo, el patrimonio es voz para aquellos a los que le quitaron la voz, que sería el caso de los activistas en Argentina, que el gobierno mandó matar, pero ¡pum!, de repente la arqueología forense va y los recupera. Eso es también el patrimonio. Pero estas facetas del patrimonio son las que no estamos comunicando bien, según yo. Entonces, regreso a Xochicalco. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues de estas montones de cosas que podríamos decir sobre Xochicalco, tomando en cuenta esta visión del patrimonio que les acabo de presentar, decidimos centrarnos, gracias al apoyo de nuestra queridísima maestra Silvia Garza, en un elemento Xochicalco que se anotó desde hace mucho tiempo y que ahora volvemos a reconsiderar, que es la corrección calendárica que tuvo lugar ahí. Vemos aquí una mano que está jalando un glifo de una fecha, ¿no?, para poner otro en su lugar. Los que no son arqueólogos tal vez cuesta más de poquito, pero ahí están las dos manitas. Y si aún ahí todavía no las ven, pues creo que ahí está bastante más claro. Y si todavía no pudieran, pues ahí va esta, ¿no?, que es el dibujo de esa cosa. Parece ser que hubo una corrección calendárica porque da la impresión, toda la evidencia que tenemos, de que se había desfasado el calendario, igual que pasó con el calendario juliano, y por eso tuvimos una reforma gregoriana en Europa.
parece que esto pasó, y por ahí del 650, una cosa así, que es cuando se funda Xochicalco, muy poco tiempo después va a haber un eclipse, y entonces se construye la ciudad muy rápido para observar este eclipse que seguramente tenía una importancia clave para hacer esta corrección calendárica. Luego inclusive construyen en Xochicalco un observatorio subterráneo que algunos de ustedes tal vez conozcan para ver si la corrección estaba funcionando bien. Entonces pensamos que esto era importante. ¿Por qué? Porque a esta operación de corrección calendárica parece que llegaron gente de otros sitios con los cuales había, si no pleito abierto, había tensión. Acuérdense que en esta época todos estaban en lugares fortificados, ¿no?, de fácil defensa, y entonces muy interesante que gentes que tenían pleito entre ellos colaboran y hacen algo en pro de los demás. Y de ahí sale nuestra nueva idea del cedulario. Si no vamos a empezar Xochicalco, significa Casa de las Flores, 650, 1150 después de Cristo. No, vamos a empezar de una manera diferente. Porque este sitio en donde esa cosa sensacional pasó, también es un sitio que la gente destruyó. Y entonces vamos a preguntarle a la gente si se imagina el Cerro Xochicalco en llamas, ¿no? Y qué fue lo que pudo haber pasado. Y entonces lo invitamos a que reconozca y recorra el sitio, apoyado en las cédulas, y investigue por qué fue que el pueblo acabó con la ciudad. Entonces esto iba muy bien, fue el resultado de estos 5 estudios que les conté antes, que cuando yo entregué el último al director de operaciones de sitios, me dijo: ok, Manuel, ya sé lo que viene aquí. Vas a decir que la gente se pierde porque la señalización no es adecuada, que las cédulas son muy técnicas y muy largas. Pues hazlo tú, ya no nos digas cómo se hace bien, hazlo tú. Y entonces nos retó a hacer el cedulario, y lo hicimos con apoyo de otra vez la maestra Silvia Garza, lo hicimos. Salvo que no hay dinero para ponerlo. Cuando lo tuvimos hubo dinero, porque sí hubo dinero, ¿no? Vino el sismo del 2017 y entonces acabó aquello, ¿no? Luego nos mandaron a la Secretaría, antes nos habían mandado a la Secretaría de Cultura y nos quedamos sin dinero. Luego vino el recorte de la cuarta gran decepción, y ahora la pandemia. Entonces, con todas estas cosas encima, pensamos que había que buscar una solución nueva. Es más, ya no hay dinero para hacer las cédulas, ya me lo confirmó a mí la Dirección de Operación de Sitios. Sí, esta cosa que está lista desde 2018, el texto ya está listo, ¿no? No hay dinero. Y se paró cuando estuvo todo listo porque no había cómo contratar una diseñadora gráfica. Nos prestaron una y luego la corrieron. No, ya no le reanudaron el contrato. Entonces, así es muy difícil hacer esta tarea que queremos hacer y creemos que es importante para la sociedad. Lo que se nos ocurrió es hacer una visita virtual, que en el año que entra, porque ya otra vez a la diseñadora que logramos contratar esta vez, pues no le pagaron. Y yo ya no puedo estar poniendo mi lana como puse para que el programador que va a hacer la visita virtual nos ayudara cuando necesitábamos que nos ayudara, ¿no? Porque no podemos nosotros ser quien financie la defensa del patrimonio cultural de este país, el patrimonio arqueológico. Es una situación realmente crítica. Estamos a 13, ¿no?, de diciembre, y a la diseñadora no se le ha pagado lo que se le debe en agosto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ella es muy solidaria, siguió trabajando, vamos a hacer una visita virtual. Y vamos a ver si el año que entra, que estamos solicitando dinero a financiamientos externos de la UNESCO, ¿no?, cuando menos podemos poner unos postes a los cuales podemos poner un código QR, y entonces con un móvil, tableta o celular, uno pueda leer las cédulas virtuales en las que estamos pensando. Ya les enseñé la variante física, que es como se verían cuando las pongamos, ¿no? Ahora les voy a mostrar, les voy a presumir las cédulas digitales que ha hecho Joana Moraita, que es extraordinariamente creativa. Esto es invento suyo todo. Digo, la solución gráfica. El texto me echan la culpa a mí. Esta es la cédula introductoria. Vamos a tener que subir el tamaño de la letra. Perfecto, les presumo otra. Déjenme que siga en la página correcta.
extraordinaria, Joana. Realmente un trabajo de una enorme calidad. ¿Qué vamos a hacer en esta visita virtual? Para la cual ya tenemos la base de la programación, no se las puedo presumir todavía porque todavía no está como nos gustaría que la vieran, ¿no? Pero vamos a utilizar modelos fotogramétricos como este, hecho por Manuel Dueñas a partir de las fotos de nuestro querido Cuautli Medina, que es el responsable de la zona arqueológica, que se van a integrar en un recorrido que va a permitir caminar virtualmente sobre el sitio y en donde vamos a alternar las vistas reales, evidentemente la gente que vaya al sitio las tendrá con modelos reconstructivos con todo el rigor posible, porque hay muchos modelos reconstructivos Xochicalco, pero son invenciones de los que los hacen. Aquí es a partir de la evidencia arqueológica y sancionados por Cuautli, que es el arqueólogo responsable. Estos modelos inclusive nos van a permitir, en algunos casos, entrar a las habitaciones, ¿no? Y se van a combinar con otros recursos que ahora les muestro también. Y ya con esto termino, ya estamos con el tiempo. Recursos como este, mejor este primero. Ahora lo hago que lo vean porque creo que no está esa pantalla seleccionada. Ahora vuelvo a seleccionarla. Ahí está. Ese es el observatorio subterráneo. Y es el efecto que un día en mayo, cuando está el sol en el cenit, ilumina toda la caverna, que fue artificialmente construida, presente para hacer esto. Es un observatorio solar. Y esto es una imagen navegable, digamos un panorama 360, que me permite ver las paredes del pasillo por el cual yo llegué ahí y cómo se comunica esta cámara con otras cámaras. Esta idea de esferas en las que podemos interactuar, inclusive estamos viendo el paso del tiempo, ¿no? Lo vamos a combinar con estas otras imágenes que van a permitirnos la sensación de movimiento. Pero hacer esto cuesta una fortuna, entonces lo que vamos a hacer es una cosa intermedia. Vamos a tener un modelo de 3D sobre el que uno va a caminar como si estuviera en un juego de estos de video y en algunos puntos va a poder activar estas esferas, que tienen aparte otras funcionalidades que creo que son interesantes, ¿no? Vamos a observar el entorno, déjenme regresarme para acá. Porque, estos son los postecitos que ahorita sirven para unas audioguías, así van a ser los postes que creo va a ser lo único que vamos a poder poner, porque no hay dinero para hacer las cédulas físicas. Vamos a poder destacar elementos, ahí van a ver ustedes el lugar en donde está precisamente el programa glífico, ahí está la corrección calendárica. Y vamos a poderlos combinar con las reconstrucciones. Esta no es una de Manuel Dueñas, esta es una reconstrucción sacada de otro lado, pero nada más para ocupar el lugar en lo que Manuel termina la reconstrucción que está haciendo. Con la ventaja de que entonces uno puede navegar por el espacio. Sí, se deja, no siempre se deja la tecnología que no tiene palabra, pero la idea es que el nuevo recorrido que diseñamos para Xochicalco va a poder hacerse de manera virtual, con lo cual además vamos a poder ser mucho más inclusivos, porque mucha gente no puede con las diferencias topográficas que hay en el sitio, y también vamos a poder atender a la población náhuatl. Hay un pueblo de Tlama muy cerquita que hablan todavía náhuatl. Vamos a poder tener cédulas en varios idiomas si fuera necesario. Ahorita tenemos ya el texto corregido por una especialista en inglés, además del texto en español. Pues lo único que falta es que haya recursos para hacer esto. Tenemos la idea de cómo, tenemos una visión de qué es el patrimonio y cuál es su importancia, pero para variar, en un instituto que está eternamente en crisis, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, espero haber ilustrado cuando menos que hay que buscar temas relevantes. En este caso, la tesis o tema es cuando ponemos el bien común por encima de los intereses particulares, salimos adelante o hacemos grandes cosas. Hay otro que tiene que ver precisamente con un gobierno que no tiene un consenso social, no es viable, no es que la violencia sea inevitable, es que si no sabemos qué la produce, no podemos evitarla. Estas son algunas de las ideas básicas que estamos tratando de hacer llegar a la gente para que la reflexionen, no es tanto que se las aprendan de memoria o nada, sino para que piensen sobre ellas y generen sus propias conclusiones. Pues esto es básicamente lo que tenía yo
previsto para hoy. Me pasé un poquito más del tiempo, creo, pero espero que haya sido de su interés. Manuel, pues muchísimas gracias porque está bien, pero bien interesante esto que están planteando. Pues sí, me parece que es como todo un programa para desarrollar realmente a lo que tendría que abocarse la mayoría de la gente en el instituto para hacer copartícipes en esta protección, investigación, difusión y divulgación del patrimonio entre el común de los habitantes de este país y de los habitantes de fuera también, porque bueno, el patrimonio no tiene, desde mi perspectiva, no tiene patria, no es un patrimonio que nos enseña a todos un poco de todo. Y pues sí, es una tristeza enorme que las autoridades, tanto del instituto como de la Secretaría de Cultura y como a nivel federal, en todos los niveles, pues no se den cuenta del valor y de la riqueza, de lo que podría aportar el ser consciente de toda esta riqueza cultural que tenemos y en la que todos hemos aportado y que todos podemos seguir aportando. Eh, pues yo estoy muy impresionada y me gustaría mucho que este asunto se pudiera echar a andar, porque como bien dices, o sea, los arqueólogos tienen un lenguaje que los que no somos arqueólogos, pues tendríamos que tener así como una tablita para estar viendo las diferentes periodizaciones y demás, entonces pues sí es medio difícil. Pues por mi parte, no me queda más que agradecerte, espero que haya preguntas, sugerencias, involucramiento por parte de quienes oigan esto, sobre todo involucramiento, y pues agradecerte porque eres uno más de los que les pone el cuerpo, el dinero y todo el conocimiento que ha adquirido mucho más allá de lo que el instituto proporciona. Si bien es un espacio que nos permite actuar, también es un espacio que nos limita mucho. Muchas gracias, Manuel, y a ustedes los esperamos no sé si quieras agregar algo. En todo caso, una invitación, esto se va, lo vamos a ver próximamente, ¿no? La transmisión, pues a la gente que la vea, que estén atentos porque vamos a hacer una invitación para probar la visita virtual antes de soltarla ya, digamos, al gran público. Vamos a hacer pruebas y vamos a evaluar para ver si es más efectiva que el cedulario que teníamos antes, que está analizado con las mismas herramientas. Una de mis colaboradoras que no ha estado metida en la elaboración de las cédulas nos va a evaluar para ver si realmente lo que estamos haciendo mejora. Y entonces todos los que quieran participar en eso son súper bienvenidos. Mi correo está disponible en la página del instituto, pero si no, pues se los puedo decir rápidamente, debe haberlo pensado y ponerlo en una lámina. Es Manuel-Gándara-B chica de Vázquez, @encrim, encrym.edu.mx. Yo sería todo, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ti. Bueno, ahorita que lo mencionabas y de que todos participaran, a mí sí me parece que es algo muy importante el que los compañeros que hacen los guiones de todo tipo de exposiciones, pues más que pensar en su sabiduría, que sin duda puede ser mucha, piensen en que pues la persona que está viendo y leyendo es un primer acercamiento a eso y que hay que dejarle provocaciones, como decías, ¿no? Cédulas cortas, provocadoras y explicativas, o de menos que provoquen la reflexión y que busquen la explicación en otro lado. Sí. Pues muchísimas gracias, porque sí, me parece que es algo muy, muy lindo lo que están haciendo. A ustedes pregunten, participen, involúcrense y los esperamos el próximo jueves en otra charla de investigación en el INA. Hasta luego.